Bienvenidos y bienvenidas a este tema 10 del módulo 4 de Internet de las Cosas. En este tema 10 vamos a hablar de ejemplos de arquitecturas IoT, donde en algunas ya vamos a empezar a ver lo estudiado en los temas anteriores en cuanto a los distintos componentes. Arrancaremos un poco hablando de cómo se conceptualizan este tipo de arquitecturas, ¿no? Cuando nos referimos a un proyecto de arquitectura de IoT, ¿vale? Y sobre todo pensando mucho en el IoT industrial, pero nos valdría para cualquier proyecto de este tipo. También importante, y lo vamos a explicar en este tema, las diferencias entre irse a componentes open source o comprar soluciones comerciales, que en algún tema anterior, incluso en el módulo de tecnologías cloud, os hablaba, ¿no? En algunos casos, ¿no? Particulares, y veremos pues un poco soluciones, ¿no? Y ejemplos de este tipo de arquitecturas. Cuando yo visualizo una arquitectura, ¿no? de IoT, realmente lo haga con una Raspberry Pi o utilice algo más avanzado con un PLC y un sistema mucho más complejo que puede estar inclusive parte en el cloud. Da igual, digamos, la complejidad, ¿no? Y el tipo de tecnologías que haya por debajo, que en un porcentaje muy alto digamos, de escenarios, de casos, vamos a encontrar o vamos a poder identificar estos bloques. A veces la cajita no será completamente independiente, ¿no? De las demás, pero vamos a identificar más o menos los bloques y el flujo que vemos aquí. Vamos a identificar algún componente, sea un hardware, sea un software, sea algo híbrido, que haga la adquisición de los datos. A veces puede ir embebido una parte de modelado o se puede hacer en una fase posterior. Vamos a ver componentes orientados hacia la integración, ¿vale? Hacia la integración entre, por ejemplo, recordad cuando hablamos del MQTT, ¿no? Entre el que publica y el que se suscribe, por ejemplo, pero cuando os hablaba en el módulo de tecnologías cloud, os hablaba de algunos elementos que vamos a ver luego en este tema, ¿no? Como por ejemplo los event hubs, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Azure, ¿no? Que os decía, en casos de IoT podemos estar transmitiendo datos, serían como la puerta de entrada de integración en el entorno cloud, ¿vale? O sea que, bueno, esa es otra capa o componentes relacionados que suelen aparecer bastante. Luego solemos tener una parte más orientada al almacenamiento, ¿vale? Que aquí veíamos también la parte de, pues bueno, las distintas bases de datos que podemos tener o a veces puede estar en el mismo entorno en ficheros. O sea, esto lo vamos a ver también mucho más en detalle en el módulo más de Big Data y Business Intelligence. Y luego tenemos una parte de procesamiento, que el procesamiento podría estar también embebido o haber distintos sitios donde tengamos procesamiento, o sea, no tiene por qué haber solo una capa, podría estar en la fase también de adquisición y modelado, ¿vale? También podemos embeber allí en procesamiento casos que os decía, ¿no? Con la parte de Edge Computing, donde puedo tener incluso modelos de inteligencia artificial pegados al proceso o ciertas reglas, ¿no? Que corran cerca del proceso. Y luego tenemos una parte de visualización, ¿vale? Entonces, bueno, estas son un poco capas bastante comunes o etiquetas bastante comunes, ¿no? Porque ya digo que no vais a encontrar siempre cosas que podéis hacer un círculo o un rectángulo como tenemos aquí 100% y aislarlo del resto, pero el concepto sí que creo que es importante que lo visualicéis cuando analicéis soluciones, ¿no? En el ámbito IoT que vayáis a ver, pues bien sean comerciales paquetizadas o soluciones un poco más modulares. Es importante tener en cuenta, porque luego haré también un poco hincapié, pero os decía que para montar soluciones IoT, hoy en día, aparte de que hay, ¿no? La imagen aquella del landscape, ¿no? Que no se ven ni los logos, pues hay muchas empresas que tienen sus productos comerciales que pueden ser físicos o tienen cosas as a service, ¿no? Como servicio en el cloud. Pero también os decía que hay gran parte de componentes en los repositorios públicos de código, ¿no? Hay grandes componentes que están abiertos, que son open source, y que se pueden utilizar. Y de hecho vais a ver algún ejemplo, o veíamos en los temas anteriores la parte del nodo de red, ¿no? Que es uno de los casos de componente pues, open source, ¿vale? Entonces, en muchos casos surge la duda, ¿no? Dices, vale, pues para hacer una pruebecita me da un poco igual, pero para ya luego tener una estrategia de compañía, ¿por dónde me tiro, no? Y bueno, pues aquí os he traído, yo digo que por dónde me tiro, pues es un poco en base al criterio de cada caso, ¿no? Pero aquí os pongo un poco las diferencias, ¿vale? Cuando hablemos en este caso hablamos muy de software libre y software propietario en abstracto,
pero yo lo empiezo a aplicar ya con esta explicación que os doy al ámbito, digamos, en este caso, de piezas, ¿no? De piezas que podemos tener físicas o sea, hardware o más software en una arquitectura de IoT. Entonces, el software libre, pues ventajas, código abierto, suelen tener comunidades potentes que van desarrollando y evolucionando esos productos, con lo cual, pues cierta flexibilidad en los desarrollos, seguridad, porque hay mucha gente, son comunidades muy grandes revisando eso y tú lo puedes empezar a utilizar digamos, sin tener que estar ahí abonando una licencia inicial, ¿vale? Desventajas, pues el tema del soporte, que sí que tienes una comunidad fuerte con la que puedes hablar, pero no tienes un servicio, ¿no? Con una compañía que a lo mejor tiene un SLA, que se llama un Service Level Agreement, con el cual ellos, pues, a un acuerdo comercial te pueden decir, oye, pues yo me comprometo, si hay un problema que impacte en tu proceso industrial, pues en 2 horas, ¿no? Criticidad alta, en 2 horas, pues poder restablecerlo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el sistema IoT igual está controlando algo que me para la producción, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no habría ese tipo de soporte. Es verdad que en muchos casos, si bien tú puedes empezar a operar el componente, ¿no? Como open source, luego también hay opciones para luego pagar un soporte a mayores, ¿vale? Pero en general es algo que no está, digamos, como veis, incluido en el mismo paquete. Caso de software propietario, pues ventajas, que es estándar, que es una caja que está ya establecida, que esa eh, caja además tú le puedes incluir o te viene incluido ya un soporte, hay un equipo detrás que se puede comprometer digamos, ¿no? A darte ese servicio con ciertas garantías. Desventajas, pues que tienes un coste, ya desde arranque, ya solo en licencias o pago por uso, lo que se establezca, que en muchos casos, ¿no? Que a veces también surge con el tema del software libre, que dice, no, es que con el software libre necesitas siempre a perfiles mucho más técnicos y más expertos. Bueno, a veces con el software propietario también tienes que tener a gente eh, que a lo mejor no necesites tanto expertise, pero que tenga que hacer una formación muy específica, ¿no? En ese producto comercial. Tienes en las desventajas también una dependencia del equipo de productos, o sea, si tú, digamos, echas en falta una característica, la podrás desarrollar, o sea, perdón, la podrás solicitar, pero a lo mejor te dicen que llega al año que viene, en 6 meses o lo que sea, ¿no? Entonces, no hay tanta flexibilidad, ¿no? Para poder enriquecer cosas. Y luego, no permite el desarrollo propio. Bueno, sí que es verdad que los productos comerciales o propietarios cada vez tienen ya más sus APIs y sus SDKs que se llaman, ¿no? Para que se puedan hacer ciertas cositas, pero siempre son cositas muy acotadas, ¿no? Que en el otro caso, pues siempre tendrías mucha más flexibilidad, ¿vale? Entonces, esto no es para llevaros ni al caso 1 ni al caso 2, ¿no? O sea, que aquí cada uno tome las decisiones que considere, pero sí que es importante, en base a la decisión ¿no? O sea, tomar la decisión pensando no solo en la prueba de concepto, sino en cómo luego va a escalar esto, ¿no? Si vas a un caso u otro y, por ejemplo, pues vas a necesitar, ¿no? O de un proveedor que te haga ese soporte, o sea, bueno, comprar el paquete de soporte, o formar a la gente, ¿no? Si necesitas tener, o sea, si te vas por una opción que no tiene soporte, pues una opción también es pues subcontratar a alguien externo o formar a la gente que tengas para que consiga eso, ¿vale? Pero insisto que aquí tenéis un poco las dimensiones y que cada cual tome un poco mejor la decisión que considere. Tenéis aquí dos ejemplos, ¿vale? Uno es ya veis, el nodo de red que está ahí puesto bien grande en los dos casos, pues el caso de arriba es un nodo de red que es un open source, ¿vale? Bueno, los dos son open source, los dos son nodo de red, pero en el caso de arriba estáis viendo cómo además he incluido un broker mosquito, ¿vale? Porque aquí hay algún tema de comunicación de MQTT y luego además hablamos un protocolo que ya vimos de Modbus TCP con un PLC, que en este caso es simulador, y además podemos escribir, ¿no? En una base de datos, Influx, que estaría pues a lo mejor alojada en el mismo servidor, y desde Influx podemos conectar con una herramienta que le veremos en el módulo de Big Data y Business Intelligence, que es Grafana, pues para hacer esa visualización. Todo lo que tenéis en esta imagen, ¿vale? Todo es open source, ¿vale? En software libre. En la imagen de arriba, todas las cajitas. Sí que es verdad que, por ejemplo, con Influx, pues tú puedes acabar pagando un tipo de uso de Influx como servicio, puramente desde un servicio cloud, en el cual te dan un soporte,
pero yo podría perfectamente descargar lo que es la librería, ¿no? En este caso, de la base de datos de InfluxDB en modo software libre y utilizarla yo por mi cuenta. En el caso de abajo, tenéis otra vez un nodo de red. En este caso, pues está conectado a distintos tipos de dispositivos, pues a controladores, a válvulas, sistemas de medida, bueno, de todos los tipos, ¿vale? Aquí habéis visto que pone un poco distintos protocolos, que la mayor parte de ellos ya los hemos visto en Modbus, MQTT o PCUA, y además podríamos hacer una conexión directa hacia servicios más de nube, ¿vale? Entonces aquí, si bien hay un nodo de red que es como digo todo el rato, un componente de una pieza, ¿no? De nuestra arquitectura, que sobre todo está muy enfocada en la adquisición, pero también puede hacer procesamiento y envío hacia otros componentes aguas arriba o en el mismo entorno, pues bueno, luego por aquí tiene conectores allá servicios de cloud donde ya estaríamos en un pago por uso y en ese pago por uso se supone que tenemos también un soporte asociado. Esta es la pinta que tiene Node Red, ¿vale? Os decía cuando os lo presenté la primera vez que tiene un montón de librerías que estarían aquí en la izquierda, que además se pueden instalar muchas más. Y con esas librerías, pues yo, por ejemplo, aquí veis que pone OPC UA Server o UPC Client. Pues yo, por ejemplo, con la de OPC UA Client, yo podría configurar sus parámetros para decidir de qué OPC Server leer, que podría ser perfectamente uno embebido en un PDF, y ya empezar a capturar y ingestar datos, ¿no? Y empezar a mandarlos pues, a una base de datos o en un fichero o mostrarlos únicamente para las pruebas por pantalla, ¿vale? Entonces, es bastante sencillo el caso de Node Red y, como os digo, tiene un montón de componentes que se pueden, digamos, aprovechar para, eh, para no tener que reinventar una conexión. O sea, que simplemente, pues ahí, oye, pues esto se va a conectar por MQTT. Pues tienes aquí, creo que sale este de aquí, sale una cajita de estas, un nodo, se arrastra, se hace doble clic y ya lo que hace es pedirte una serie de datos, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un poco el ejemplo. Tenéis otra tecnología open source que haría esto mismo que uno de red, que se llama Nifi, ¿vale? Que también es software libre. Nifi en general está pensado para poder operar con muchísimas variables. O sea, si yo utilizo para esa adquisición del dato, pues podría trabajar con muchísimas variables. Ahí le puede ganar en rendimiento a lo que es Node red, ¿vale? Pero lo que no tendríamos es toda esa capacidad de librerías ya pregeneradas para poder hacer arrastrar y empezar con 4 cambios de configuración, empezar a hacer cosas, ¿vale? Pero bueno, es uno también muy utilizado y muy robusto y es importante que lo tengáis. En el módulo de tecnologías cloud ya os puse de hecho algunos ejemplos de arquitecturas, ¿no? de IoT, ¿vale? Pero bueno, vamos a repasar algunas ideas. Aquí tenéis un caso de AWS. El caso de AWS, os decía en aquel módulo que utiliza para la parte de IoT un componente que se llama Greengrass, ¿vale? Y yo con ese Greengrass ya me podría estar conectando, es un software que yo puedo desplegar en donde un poco vea que tiene más sentido, en un hardware pegado por un ordenador rugerizado pegado al proceso. Y en este caso, Greengrass ya es capaz de leer o suscribirse OPC-UA al sistema origen, ¿vale? Entonces todo eso ya lo tendríamos y luego aguas arriba, dentro del cloud, pues ya podría decidir si esos datos se persisten en una base de datos, si luego quiero visualizar, o sea, ya iría conectando, concatenando componentes, digamos, más puros del cloud, en este caso de AWS. En el caso de Azure pasa un poco lo mismo. Tenemos la parte del Azure IoT Gateway, ¿vale? Que nos permite, digamos, desplegar en planta un componente que sea capaz de hablar OPC-UA y eso, digamos, se transmite hacia un componente ya de cloud bidireccional que es el Azure IoT Hub. Se pueden crear como dos caminos. Veis que pone hotpath, coldpath, significa que es una arquitectura lambda, o sea que yo puedo crear dos caminos. En el hotpath los datos irían muchísimo más al tiempo real, con lo cual siempre voy a intentar meter los menos datos posibles, ¿vale? Porque esa capa es la que más coste va a tener. Y por la otra iría el coldpath, o sea, más por paquetes, por lotes el procesamiento, ¿no? Que a lo mejor ahí, pues procesando cada hora o cada media hora o cada muchos minutos puede servir, ¿vale? Aquí dentro, por supuesto, no está puesto detalle, o sea, dentro del Coldpath, ¿no? Pues tendríamos a lo mejor un data lake o un tipo de base de datos específica.
pero bueno, es para que os quedéis con el concepto. Y luego a la derecha pues ya tenemos un poco la parte más de aplicaciones finales que consumirían todo esto. Y en el caso de Google, pues es muy parecido. Tenemos el Cloud IoT Edge, ¿vale? Que estaría un software corriendo en algún hardware de planta, ¿vale? Y luego en cloud, este software ya es capaz de forma automática de hablar con el Cloud IoT Core, que es como el componente, digamos, de recepción de datos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya se puede mover según el caso de uso lo que se quiera hacer. En este caso, tenemos la parte de Dataflow, el caso de Cloud PubSub, que nos va a permitir hacer un poco esa distribución de mensajes y ya podemos orquestar pues todas las transformaciones que hay que hacer o todos los procesamientos para luego llegar a la parte más de Bigtable y con BigQuery poder hacer consultas o como veis aquí con el componente de Machine Learning pues poder entrenar modelos, ¿vale? Y luego en la parte de la derecha del todo pues estaría ya la parte más de consumo, ¿no? Con Data Studio pues que es una herramienta de Business Intelligence de Google en este caso, ¿vale? Entonces, como veis en este tema, lo que hemos visto han sido un poco, bueno, algunos dos componentes open source, también las diferencias entre ir a una estrategia más de productos comerciales y otro más de componentes software libre, ventajas e inconvenientes, o sea, y ahí os vuelvo a remarcar que cada uno haga un poco lo que vea más conveniente. Y luego, después de ver estos componentes, hemos visto tres ejemplos muy sencillos de arquitecturas IoT, ¿vale? Entre las cosas, tanto en AWS, en Azure como en Google Cloud, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco todo en el tema 10 de arquitecturas IoT del módulo 4. Muchas gracias.